Listo, Cristina. Adelante. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otra edición del Seminario Internacional de Matemática. Para mí es un placer presentar a nuestro expositor de hoy, que es Neptalí Romero, un gran amigo de muchos años. Y bueno, Neptalí es muy conocido por la comunidad, pero igual voy a comentar un poco sobre su trayectoria. Bueno, él, como todos saben, es profesor de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, donde desarrolló prácticamente toda su vida. Ha estado ahí trabajando, actualmente profesor jubilado, más él continúa activo. Inclusive es el coordinador del posgrado en matemática y continúa trabajando también en las actividades de la Asociación Matemática Venezolana. Y Neptalí obtuvo su doctorado en el INPA en Brasil bajo la supervisión de Jacob Pallis. Y su área de investigación es en sistemas dinámicos, con énfasis en dinámica de endomorfismos y dinámica simbólica. Entonces, bueno, bienvenido, Neptalí. Cuando quieras puedes comenzar. Bueno, verdad, muchas gracias a todos ustedes, a los que están asistiendo y a los organizadores, a Cristina y a Tomás, por permitirme hablar un poco de estas cosas. Realmente yo voy a hablar de propiedades muy básicas sobre una extensión del concepto de espacio simple. Realmente es como dicen los músicos, una variación de un tema conocido. Este, bueno, esta variación realmente para nosotros es como la plataforma o parte del piso de algunas cosas que estamos estudiando en un pequeño grupo, un pequeño y modesto grupo acá en Guatemala. Aunque esté de más decir, los espacios shift y son conceptualmente parte muy importante en el desarrollo de la dinámica simbólica y la teoría de códigos y otras áreas de la comunicación científica, entre otras, ¿no? Este, realmente en un clásico libro de dinámica simbólica, el libro de Lynn Martin, está esa frase que está allí, eh, al comienzo, en sus primeras páginas. Esto da una idea de la importancia de los espacios. Realmente la historia de esto comienza con Hadamard por allá, final del siglo XIX, en el estudio de cierto tipo de geodésica en superficie de curvatura negativa. Y Hadamard usó rudimentariamente alguna codificación de esas curvas para explicar un poco algunas características de ellas. Aunque el inicio formal para los historiadores de la matemática, de, de la dinámica simbólica, simbólica, perdón, y los espacios, y comienza realmente con Oz y Hedwig, en unos artículos publicados entre 1938 y el 44. Sin embargo, el impacto que esas ideas venían teniendo fueron utilizadas incluso en la formulación matemática de la teoría de comunicación de Shannon. Y en los sistemas dinámicos, pues, tiene un impacto impresionante que puede realizarse desde el inicio eh, en algunos aspectos fundamentales de la teoría algorítmica y los sistemas dinámicos diferenciados de Parry y este. Bueno, pues entonces, ¿de qué objeto es que estamos tratando? ¿Sí? ¿Qué objeto es ese? En el sentido clásico, la historia comienza con un conjunto finito, que se denomina alfabeto, símbolo,
pongo por el símbolo. Y se considera el producto cartesiano de A a la Z, Z son los números enteros, dotado con la topología producto. La topología producto proveniente de la topología discreta de ese conjunto finito de la. Y el ingrediente, el otro ingrediente es considerar la aplicación SHIFT en ese espacio producto, que actúa de la siguiente manera, ¿no? Pensemos que los elementos de este espacio de A a la Z, en general conocidos como configuraciones, lo podemos pensar como una cinta bi-infinita en este caso, y la transformación shift, ese puntito aquí arriba significa que esta es la posición cero de esta cinta infinita. Y la transformación shift justamente lo que hace es transformar esa cinta en una nueva cinta infinita, pero ahora la posición cero fue corrida. Es como si hacemos esa cinta y la desplazásemos hacia la izquierda. Muy bien, entonces, en base a eso, el concepto es ese que está allí. Un espacio shift es un subconjunto del full shift, de ese espacio producto, que es un conjunto cerrado en la topología producto de A a la Z y es invariante por la aplicación shift, en el sentido de la imagen de ese conjunto X está contenido. En realidad, esto es una igualdad porque Z tiene una estructura de grupo y entonces hace que esa aplicación sí, que esta invarianza que está aquí descrita en términos de esta inclusión, sea satisfecha para cualquier potencia de la aplicación sí, potencia positiva o negativa. Bueno, el contexto del que yo voy a hablar es un poco, bastante más amplio. Primero, el alfabeto, consideramos cualquier espacio topológico discreto. Puede ser finito, infinito numerable o no. El universo o el conjunto de celdas, en lugar de ser Z, es cualquier grupo. ¿Okay? Y consideramos un subgrupo H de Z y, bueno, el grupo G, digamos, tiene como unidad al elemento G. El espacio producto sigue siendo el mismo, un producto cartesiano, la misma topología, es decir, la topología producto, Gromov, por allá en la década del 60, lo llamó topología prodiscreta. ¿Sí? La topología producto proveniente de la topología discreta. Bueno, los elementos, las configuraciones de A a la G la podemos pensar de esta manera, ¿no? Un elemento X es realmente como una red, y cada X sub P es justamente la imagen de la configuración X, G, perdón, por la configuración. Bueno, una base para la topología de este espacio producto está conformada por los cilindros. Estos son subconjuntos de A a la Z formados por las configuraciones, de manera que cuando esa configuración se restringe al dominio de una función P, coincide con P, donde el dominio de esta función P es un conjunto finito cualquiera del grupo G. En general, estas funciones reciben el nombre de patrón. ¿Sí? Entonces, y ahora el ingrediente de las transformaciones. ¿Sí? Acá vamos a considerar para cada elemento del grupo una transformación. Esa transformación, sigma G, toma una configuración, un elemento X del full A a la G, y le envía una nueva configuración que es sigma G de X.
la componente L de esta nueva configuración sigma G es simplemente evaluar la configuración X, evaluarla en la operación del grupo definida por G y L. Es decir, esto es la operación G multiplicado por L. A la izquierda, puede ser también a la derecha, etcétera, pero uno fija. En este caso, lo hemos fijado a la izquierda. Entonces, la idea es exactamente la misma que el chip tradicional. Como en el caso de Z, la propia estructura de grupo hace que cada una de estas funciones, cada una de estas transformaciones sea un homeomorfismo, y justamente la inversa del G-shift es justamente el shift inducido por el elemento inverso del elemento E, G. Y cuando G es igual a E, esa transformación shift es justamente la identidad, como puede verse aquí. Entonces, si es el elemento neutro, bueno, esto va a dar la identidad. Y unas propiedades interesantísimas que en algunos libros, en un libro en particular que al final comentaré, es esta que está acá. Y la transformación shift asociada al elemento GH no es justamente la composición de el G-shift con el H-shift, sino es al revés, hay una inversión ahí. Muy bien, entonces, con estos ingredientes, los espacios shift que nosotros estamos considerando, que los llamamos H-subshift, es cualquier subconjunto no vacío de A a la G que sea un conjunto cerrado y que sea invariante por cada elemento del subgrupo. Variamos el subgrupo, varía la estructura de estos nuevos espacios. Con todo ello, uno podría definir una acción del grupo H, del subgrupo H, en el H subshift. Esa acción, uno podría pensarla como de manera natural, por aquí que a cada elemento del subgrupo, de a cada configuración X en el espacio X, sea justamente la transformación de ese X por el G-shift. Pero si uno coloca aquí G-shift, esta segunda condición de la definición de acción de un grupo sobre un conjunto no es satisfecha. No es satisfecha justamente por aquella propiedad anterior que yo señalé. El shift de la composición no se comporta tanto. Pero ciertamente, al definirla así, esto sí es efectivamente la acción. Bueno, los ejemplos básicos, cuando uno considera a los subgrupos triviales, tenemos lo siguiente. Cuando uno considera el subgrupo trivial, el elemento neutro, los E sub C son justamente los conjuntos cerrados. Y cuando uno piensa en H como el propio grupo G, entonces ese concepto de H sub C coincide con el concepto clásico. Si uno lo pensara a G como Z. ¿Sí? Un ejemplito un poco más trabajadito. Es este. Vamos a suponer que el alfabeto es 0 y 1. Y el grupo es el propio Z con la adición usual. Entonces, este conjunto X, formado por todas las sucesiones infinitas, en las que los símbolos que están en la posición par y la anterior son coincidentes. Este conjunto que está acá es muy fácil verificar que se tratan de un 2Z shift, pero no es un espacio shift en el sentido clásico.
¿Por qué no es un espacio SHIFT en el sentido clásico? Bueno, miremos aquí esta configuración, ¿no? Recuerden que este puntito aquí arriba significa que esta es la posición 0 de esta cinta de infinita, ¿no? Hacia la derecha están las posiciones 1, 2, etcétera, y a la izquierda las posiciones con índice negativo. Entonces, cuando uno mira la imagen del shift de esta configuración, la nueva configuración sería esta que está acá. Sin embargo, lo que está aquí en la posición 0, que en posición par es 1, en la posición impar yo tengo un 0. Entonces, este objeto que está aquí, sigma de x, no pertenece a este espacio. Y eso, bueno, es una muestra que da cierta riqueza adicional a esta estructura. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a introducir la noción de lenguaje en estos espacios. Vamos a suponer que tenemos un H sub psi, X, y un patrón que en G con alfabeto A. Si ese patrón, si el cilindro que induce ese patrón tiene intersección no vacía con el sub psi, entonces uno dice que el patrón es permitido, justamente porque hay configuraciones en X donde el patrón aparece. Entonces el lenguaje del espacio psi sencillamente es el conjunto de patrones que son permitidos. ¿Okay? En otras palabras, un patrón o un patrón permitido es un elemento del lenguaje si hay una configuración en el espacio de manera que ese patrón aparece en allí. Es decir, esto significa que si uno restringe, si uno mira la configuración justamente en el dominio del patrón de la función P, coincide con ese elemento. Nosotros los patrones permitidos. El lenguaje pasa a ser un concepto importante en esta teoría de los espacios psi, no solamente en esta, sino en la clásica. Por un lado tenemos que la asignación de que a cada espacio se le asocia un lenguaje, esa correspondencia es inyectiva. Y un fenómeno que ocurre en este contexto de H sub psi y que no está presente en los psi cuando no tienes el grupo G, el Z, con la visión usual, es que puede haber patrones que tengan igual conjunto imagen, pero tener naturaleza distinta. Veamos este ejemplo. Volvamos otra vez al espacio shift X que habíamos definido anteriormente, es decir, las entradas pares coinciden con las entradas impares anteriores. Este que está aquí, por ejemplo, es un elemento de ese espacio X. Si uno revisa las entradas pares, coinciden con las entradas impares. Todo lo que está aquí es 1, todo lo que está aquí es 0. Y esta configuración satisface esta condición. Aquí el patrón, lo estoy colocando en rojo aquí, sería una función que tiene como dominio el conjunto formado por el 0 y el 1, y es la función que al 0 le asocia el símbolo 1 y al 1 le asocia el símbolo 0. En cambio, este patrón que tiene el mismo conjunto imagen sería el conjunto 1, 0, igual que este patrón tiene como dominio al conjunto menos 1 y 0. Al 0 le asocia al 0 y al menos 1 le asocia a 1. Y si uno ve exactamente este patrón, no me importa lo que esté
los símbolos que aparezcan a la derecha o a la izquierda de este recuadro rojo, esta configuración que está aquí no es un elemento de este. Entonces aquí tenemos patrones con el mismo conjunto de imagen, pero que tienen naturaleza distinta. En este caso es permitido, en este caso no lo es. Patrones que no son permitidos se les llama prohibido, un patrón prohibido. Bueno, el lenguaje tiene algunas propiedades que son básicas, bastante elementales de probar. La primera es que la propiedad que se conoce con el nombre de factorial es que todo subpatrón de un patrón permitido también es permitido. Cuando hablo de subpatrón me refiero a una función que tiene como dominio un subconjunto del dominio del patrón y el patrón es justamente una extensión de él. La otra propiedad es la extensibilidad. Es decir, si yo tengo un patrón permitido que tiene dominio el conjunto DOM-Q, y yo tomo un objeto del grupo que no pertenece a ese dominio, yo puedo conseguir entonces un patrón permitido P que extienda el patrón inicial. Ese es el significado de esta inclusión. Esta inclusión que está acá significa que P, como función, está extendiendo aquí. Pues esa es la propiedad de extensibilidad. Y la propiedad de invarianza es que si uno tiene un patrón permitido y toma cualquier... Aquí es P. Sí, me equivoco. En lugar H en H, T en H. Tomo un elemento del grupo. Entonces yo puedo definir un nuevo patrón que lo vamos a llamar GP, como el trasladado. Su dominio son los trasladados del dominio que tiene la función P y está definida de esa manera. Así, justamente como una traslación de la función P. Entonces todo trasladado de un patrón permitido es también permitido. Propiedades básicas. Y con relación a los patrones que no son permitidos, hay una caracterización clásica de los espacios que también se extienden en este contexto más general, y eso está dado en el siguiente lema. Si yo tomo cualquier conjunto de patrones, y recuerden que un patrón es una función cuyo dominio es un conjunto finito de grupos que y tiene valores en el. Entonces, si yo tomo cualquier conjunto de patrones, este conjunto que estoy definiendo acá, que serían todas las configuraciones, de manera que cualquiera sea el elemento del subgrupo y cualquier sea el elemento L, este conjunto que simbolizamos con DOM sub F, ya digo que es, entonces el patrón definido por el shift restricto a ese dominio L no está en ese conjunto de patrones. Este DOM F, recuerden que F es un conjunto de patrones. Entonces, DOM F es el conjunto de dominios o de subconjuntos finitos que son dominios de alguno de los patrones que están en él. Entonces, uno lo que está haciendo es revisar traslaciones, ¿sí?, por los shift definidos a partir de los elementos del subgrupo H y mirar esas traslaciones en los subconjuntos finitos que definen los patrones que tenemos en el conjunto F. Si estos patrones no están en F, para cualquiera sean el elemento G de H, ese conjunto que está acá es efectivamente un subshift. Es decir, es cerrado y tiene la propiedad de invarianza por los shift provenientes de su grupo H.
Entonces hay un teorema que también viene de la teoría clásica, que cualquiera sea el H sub xi que uno considere, uno siempre puede conseguir un subgrupo, un subconjunto de patrones, de manera que ese sub xi se puede expresar de esta manera. Es un concepto, perdón, un resultado clásico de clásico, con G igual a 0. Pues bien, la cuestión aparece si, si tenemos una especie de recíproco de esa propiedad anterior. El teorema este de que todo sub xi se puede, todo H sub xi se puede expresar en términos de patrones que son prohibidos, ¿no? Y efectivamente se puede hacer, pero hay que pagar un precio de momento considerando a G como un subgrupo numerable. Si uno selecciona, si uno tiene un subconjunto de patrones que cumplen las propiedades de factorial, de extensibilidad y de invarianza, entonces hay un sub-xi que tiene a ese conjunto L como su lenguaje. De hecho, este sub-xi es único por aquella asignación inyectiva de que cada sub-xi tiene que asocia su lenguaje es inyectivo. Entonces, los espacios, los H sub-xi, quedan caracterizados en términos de lenguaje siempre que el grupo sobre el que se está diseñando esta teoría de sub-xi sea numerado. Como en el caso clásico, hay un candidato natural para pensar en quién debe ser ese espacio xi, y es justamente un espacio XHF, donde F está formado por todos los patrones que no están en él. Uno hace una cuentita que no es muy difícil, uno prueba que efectivamente este espacio xi tiene como lenguaje este conjunto. Como les decía, cuando uno está en presencia de grupos que no son numerables, este resultado no es, realmente no sabemos si es verdad o no que valga, simplemente considerando las propiedades de 1, de 2 y de 3 para el conjunto de patrones. Sin embargo, lo que hemos venido estudiando acá con el grupo de Barquisimeto es extender esa noción de patrón. Recuerden que el patrón, como hemos definido, es cualquier función que está definida, para la redundancia, en un subconjunto finito del grupo. Entonces, para nosotros, un patrón extendido es cualquier función, o sea, con la condición de que la diferencia sea no finita. Y si uno tiene entonces un espacio, un H sub xi, vamos a llamar el lenguaje extendido como el conjunto de todos los patrones extendidos. Piense que este concepto de patrón extendido contiene a los patrones, es decir, porque es cualquier subconjunto con esta condición. Evidentemente, cualquier subconjunto finito L acá cae en esto y por tanto el lenguaje contiene al lenguaje
lenguaje del HTML. Que es lo que acabo de decir. El lenguaje siempre es parte del lenguaje extendido. Y también se puede chequear rápidamente que el extendido tiene las mismas propiedades del lenguaje. Es decir, sus patrones de un patrón extendido es su patrón extendido, tiene la propiedad de extensibilidad a pasos finitos y tiene la propiedad de varianza entre los sí provenientes del símbolo. Entonces, para buscar condiciones de manera que tengamos un teorema de caracterización de los H sub C en términos del lenguaje, vamos a introducir el siguiente concepto. Supongamos que tenemos un conjunto L infinito, que son patrones extendidos. No tiene por qué estar asociado a ningún shift, a nada. Son funciones cuyos dominios son subconjuntos del grupo con la condición de que la diferencia del grupo y ese dominio sea un conjunto no finito. Entonces, para un conjunto de esa orden, vamos a decir que es una cadena creciente bien ordenada en el infinito. Nos estamos refiriendo a cualquier función que esté definida en un conjunto bien ordenado y que para cualquier par de elementos en ese conjunto lambda, la condición que alfa sea mayor que beta implica que el patrón asociado al término beta extienda al patrón asociado al elemento alfa. Y una de estas cadenas, la vamos a llamar propia, si el grupo menos la unión de todos esos dominios de los patrones extendidos asociados a este conjunto bien ordenado lambda es no finito. Realmente estamos apuntando justamente a cosas que no son numerables. Por eso se comienza como a enredar el asunto. Bueno, y entonces vamos a decir que un conjunto L infinito de patrones extendidos satisface la propiedad L4 si la unión de cualquier cadena propia creciente, bien ordenada, en ese conjunto del infinito, es también un elemento de L infinito. Fíjense que cuando yo digo la unión, es porque si uno tiene una cadena de estas cadenas crecientes bien ordenadas, ¿sí? Si uno hace la unión de, de, de los patrones que definidas por esta cadena, lo que resulta es un nuevo patrón extendido. Y la condición L4 es que si yo hago esa unión de patrones extendidos en el conjunto L infinito, esa unión sigue siendo un elemento de origen. Entonces, el teorema en cuestión es el siguiente. Si uno tiene un conjunto de patrones extendidos L infinito que satisfaga las propiedades L1, L2, L3 y L4, si además L es el subconjunto de patrones, es decir, aquellos que tienen dominio finito, que están contenidos en este conjunto L infinito, garantiza con esas condiciones de satisfacer estas cuatro propiedades que hay un H sub C en el cual el lenguaje de ese H sub C es justamente ese conjunto L de patrones, de los patrones que están contenidos en este conjunto L. Esto pareciera complicado, pero realmente no es. La idea es muy básica. En el caso clásico, uno
De hecho, la demostración está en el libro de Lin y de Marcos, el libro ese que les comenté al inicio de la charla. Uno inicia con un patrón que cualquiera, y uno va a querer extender ese patrón a un elemento del espacio Xi, ¿okay? Y eso sería garantía entonces de demostrar esta condición que está acá, que el lenguaje coincide con ese conjunto L de patrón. Cuando el grupo G, pensemos en Z si uno quiere, es numerable, los argumentos de ir extendiendo ese patrón que tienen en principio dominio finito, un suponente finito del grupo, y llevarlo a una configuración que tiene dominio todo el grupo. Si el grupo es numerable, pues los argumentos son de inducción matemática estándar. Pero cuando el grupo es no numerable, pues esa argumentación falla. Y justamente para hacer que las cosas funcionen, esa misma idea de las cuales estoy hablando, de ir extendiendo el patrón, todo el dominio de todo el grupo, pasa por lo siguiente. Primero, considerar en el grupo G un buen orden y que ese orden sea del tipo subcardinal. Es decir, yo puedo mirar el grupo G justamente como cardinal, efectivamente, y eso justamente corresponde con el cardinal del grupo G. Cuando hablo de ordinal inicial, este es un número ordinal en el que los números ordinales anteriores a él no son equipotentes, tienen una cardinalidad inferior. Entonces, un ordinal inicial es aquel ordinal que inicia una cadena de dos números ordinales que tienen el mismo cardinal. Entonces, ese es el buen orden que estamos considerando en este grupo no numerable. ¿Okay? Es decir, que uno pudiese mirar el grupo G como un intervalo donde están todos los números ordinales desde el 0 hasta todos los que son anteriores a ese ordinal inicial. O si uno lo quiere ver en términos de segmentos iniciales de un ordinal, bueno, son justamente eso, ¿no? Son todos los números ordinales menores que el ordinal K. Muy bien, o visto de otra manera, estamos mirando el grupo. Conjunto bien que es un W, es sub omega, donde omega vendría a ser el primer ordinal infinito, que en este caso coincide con el cardinal del Alexero, ¿no? Y después viene el resto de ordinales superiores al Alexero. Como se trata de que este conjunto, de un conjunto no numerable, pues esto sigue, nos vamos a conseguir por lo menos el primer ordinal no numerable. Muy bien, entonces vamos con el teorema. Voy a ir un momentito para atrás para mostrar el enunciado. O sea, tenemos un conjunto L infinito de patrones extendidos que cumplen las propiedades del L1 a L4. Y si L es el conjunto de patrones contenidos en ese conjunto L infinito, entonces hay un H sub C que tiene como lenguaje justamente a ese conjunto.
Hay una inclusión que es muy simple y que no depende de la cardinalidad del grupo, que es esta. Bueno, primero hay que decir cuál es el candidato hacia el espacio SIG, ¿no? El candidato es el mismo que señalaba anteriormente. Es decir, considero el espacio, el subsig XHF, donde el F vendrían a ser todos aquellos patrones que no están contenidos en este conjunto L. Es muy simple probar que haciendo esa consideración y llamando X ese espacio, ese H subsig, la inclusión de que el lenguaje está contenido en este conjunto L es muy fácil. Como les dije, no depende de la cardinalidad del grupo. Entonces, realmente el asunto está eh, en la otra inclusión. Bueno, eso es lo que les acabo de comentar. Entonces, vamos a tomar un patrón cualquiera que está en el conjunto L. ¿Sí? Este conjunto L no itálica es finito. ¿Sí? Para mostrar que este patrón es un patrón permitido para ese espacio SIG que le comenté, uno requiere mostrar una configuración, es decir, un elemento en este espacio, en este H sub SIG, de manera que este patrón P aparezca en él, perdón, en él. Es decir, que construir una configuración de manera que cuando yo mire esta configuración en el subconjunto L, el dominio de P, eso coincide justamente con. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tomo la diferencia de G, y este grupo, este conjunto L, perdón, y sin reetiquetando el asunto, yo puedo mirar este conjunto G menos L de la misma manera con el grupo. Tengo ordenado igualito. Muy bien. Entonces, voy a ir un poquito para atrás. Creo que tengo un poquito de tiempo. Unos 10 minutos. Eh, acá. Uno comienza, por ejemplo, con el G1. Voy a comenzar con el G1. Y el segmento inicial del G1 es justamente aquellos elementos de este conjunto que son anteriores al G1. Eso es el elemento G0. Entonces, y este conjuntito que está acá sería entonces el conjunto L unido con G0. Estamos pensando en igualdad. Como este patrón P está en L y este L, los patrones en L tienen la propiedad de extensibilidad, yo puedo extender este patrón P hacia el conjunto L unido con G0, de manera que lo que obtengo siga siendo un patrón que está en L. Y ese proceso lo puedo repetir recursivamente por la instrucción estándar e irme construyendo una secuencia de patrones, uno extendiendo al anterior. Cada uno de estos son patrones que están en el conjunto. ¿Sí? Eso lo puedo hacer por todos los elementos de esta diferencia antes de llegar al elemento G sub omega, donde omega, como les dije, es el primer ordinal no finito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como esta secuencia que está acá es encajada,
él define una cadena bien ordenada, ¿sí?, de patrones que están en el L infinito. Entonces, la unión de todos estos patrones que está aquí está en el L infinito. Fíjense que ahora el dominio, todos los que están aquí señalados arriba, todos estos patrones que están señalados acá, todos tienen dominio finito, excepto este. Este ahora tiene como dominio el conjunto L, que ya era finito, pero ahora estoy considerando adicionalmente todos los elementos de esta diferencia que son anteriores al elemento G sub omega. Todos esos elementos en un conjunto infinito numerado. Entonces, ahora, este patrón que está aquí, su dominio es un conjunto no finito, cuya diferencia con este objeto que está acá es no numerado. La diferencia del grupo menos el sucesivo, la propiedad L4 hace que este nuevo patrón sea un elemento de el L infinito. Ese es el primer paso. Pero ese proceso que yo les acabo de comentar, ese proceso se puede extender, puede ir más allá de este elemento G omega. ¿Okay? Entre G omega y el G2 omega, que es el siguiente ordinal límite numerable, pues hago lo mismo que he hecho aquí. Voy anexando de a uno y volvería a construir un nuevo patrón extendido que también está en el infinito. Pero todo ese proceso lo podemos hacer no solamente recorriendo los elementos de aquella diferencia con índice en ordinales numerables. Lo podemos hacer en toda esa cadena de los índices. Es decir, vamos a utilizar inducción transfinita para hacer esa cuenta. Entonces uno dice que un elemento en esa diferencia satisface la fórmula phi, por darle un nombre, si para cada elemento en la diferencia que sea anterior a él, yo consigo un patrón, lo vamos a llamar PU, que tiene como dominio a L unido con el segmento inicial asociado al U, que está en el infinito y que tiene estas propiedades. Este PU extiende al patrón P inicial y extiende también a todos los patrones anteriores a él. En esa Muy bien, digamos que argumentos más o menos estándar, usando la propiedad L4, aquella de la unión de cadenas encajadas, más el principio de inducción transfinita, muestra que todo elemento del conjunto G menos L satisface esta propiedad. Es decir, para cada elemento yo tengo entonces para cada elemento U de G menos L, tenemos un patrón P sub U que está en el infinito y satisface esa propiedad que hemos llamado phi, esta propiedad. Entonces, realmente uno tiene como una red, uno tiene una red de patrones extendidos. El índice de esa red es justamente los elementos de conjunto G menos L, y eso hace que esto que está aquí sea una cadena propia. No es una cadena propia. ¿Por qué no es propia? Porque justamente si uno mira la unión de todos los dominios, de estos patrones así construidos, pues uno va a ver que es el propio G, porque cada patrón de estos PU tiene como dominio AL unido con S, y eso ocurre para todos los demás. De manera que esto que está acá, aunque es una cadena, ella no es propia. Sin embargo,
con esa cadena, uno puede definir una configuración. ¿Cuál sería esa configuración? Es decir, una función que tiene como dominio G, con valores en A, y que a cada elemento del grupo, cada elemento U, le asigna el patrón inicial que tomamos del P, si el U está en el dominio del P, o le asigna la imagen de U por el patrón P U más, si el U no está en el conjunto L, donde U más es justamente el sucesor de este elemento, de ese elemento U. Recuerden que en cada elemento de GL yo tengo un patrón PU. Entonces, en el sucesor de U, yo tengo el patrón PU más. Bueno, resulta que esta configuración que yo acabo de definir es un elemento del espacio psi X que estoy considerando. Recordamos que este espacio psi queda definido de la siguiente manera. Son todas las configuraciones que, al considerar cualquier elemento del subgrupo y cualquier subconjunto finito de G, cuando yo mire la traslación de esa configuración X por el psi, por el G psi, y el restringirla al conjunto M, eso me da un patrón permitido. Es decir, un patrón que no está en el conjunto M, que sería el complemento de G. Entonces, con este recordatorio, eso es lo que yo tengo que demostrar para mostrar que este X es un elemento, esta configuración X es un elemento de acá. Yo tengo que verificar que satisface esta condición que tengo. Y esa condición es muy simple. Entonces, tomamos un elemento G de H y un conjunto finito M. Entonces, yo tengo dos posibilidades. La primera posibilidad es que el subconjunto GM sea a su vez subconjunto de L. Si lo es, entonces este patrón, es decir, la restricción de X a este conjunto de GM, es justamente un subpatrón de P. Pero el patrón de P, esos patrones, como está en L, satisface la propiedad de factorial. De manera que este patrón también está en el conjunto L. Ahora, si no ocurre esta condición, es decir, si esta diferencia es no vacía, esta propiedad sigue valiendo. ¿Por qué? Porque este patrón X restricto al conjunto GM se convierte en un subpatrón de este patrón PU más. Un más K, donde un más K sería el sucesor el mayor de estos elementos en esa diferencia. Y eso hace justamente que esa configuración en X que acabé de definir está en ese sitio. El patrón P pasó a ser un elemento de lenguaje. Y por tanto, el lenguaje de ese H sub I coincide con el conjunto de patrones L que consideramos que estaba contenido en el conjunto de patrones extendidos. Acá yo hice un poquito de trampa porque acá. He tenido que haber chequeado era esto, que este patrón que está acá era un elemento de L. Y lo que chequeé es que este patrón es un elemento de L. Pero resulta que este patrón que está acá es un trasladado de aquel. Entonces, si yo demuestro que este está en el conjunto L, la propiedad de traslación garantiza entonces que efectivamente esto que está aquí, este patrón es un elemento de L. De manera que pareciera que es tramposo, pero no, es efectivamente eso. Bueno, ya para ir terminando, hay este problema, ¿no?
Es decir, hicimos una caracterización de los H sub C que están correspondientes a conjunto de celdas no numerables con una condición suficiente, que es una propiedad adicional para los patrones que son extendidos. Esa es la propiedad L4. Tenemos un problema que no conocemos hasta ahora, un espacio H sub C en el que el conjunto, el lenguaje extendido, no cumpla la propiedad L4. Todos los que con los que nos hemos encontrado cumplen esa propiedad. Sin embargo, hay un tipo de H sub C en lo que sí se sabe cómo demostrar que todos satisfagan la propiedad L4. Esos son los subsets que yo creo que no tenemos más tiempo. Son unos subsets que introdujo un colega brasilero de la Universidad Federal de Santa Catarina, Marcelo Sobotka, que introduce un concepto de subsets de tipo finito. Él no habla de H subsets. Los espacios shift que él considera es como si mirásemos en lugar de un subgrupo G, mirar a todo el grupo. Bueno, en esa categoría nosotros logramos mostrar, en la categoría de estos H subsets de tipo finito, es decir, los subsets que tengan esta propiedad, que todos los patrones, que todos el lenguaje extendido de un objeto de esto siempre cumple la propiedad del objeto. Es decir, que esa propiedad pasaría a ser suficiente y necesaria. Eso, en términos generales, para otro tipo de espacios, no lo sabemos. Estos días, justamente hablando con Carlos Distrito, hace unos días atrás, y después en ampliar el carácter, todo apunta a que podría ser demostrado también usando técnicas de inducción transfinita o recurrencia transfinita. Yo quería hacer algunas cosas más, pero no me da tiempo, de manera que yo simplemente voy a terminar mostrando acá alguna lista de algunas referencias que contienen los elementos básicos, digamos, que venimos conversando aquí. Uno es el libro de un italiano, de Seccherini, un francés, que es un libro ya muy clásico ya de autómatas celulares y grupos. Después está el artículo de Marcelo, y de verdad que este artículo me gusta mucho. Es un artículo que fue publicado no hace mucho, en 22, en el Boletín de la Sociedad Brasileña de Matemáticas. Después está un par de artículos con los amigos de Barquisimeto, con Mayra, José, Ramón. Lo que hablé está contenido en este artículo, reciente publicación. Y lo de los H sub I de tipo finito, el teorema este que lo comenté al final, que no, del cual no comenté mayor cosa, es apenas un preprim también. Bueno, muchas gracias, de verdad. A veces pienso que estas cosas en la primera presentación lucen un poco enredadas, ¿no? Pero después si uno piensa en Z, ese desenredo se va deshaciendo. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Neftali. Entonces, vamos a abrir el espacio para hacer preguntas o comentarios. Si alguien quisiera hablar, puede abrir el micrófono o puede ir escribiendo en el chat y compartirnos su pregunta también.
Gracias, Nestalí. Muy buena charla. Excelente. Yo no conozco prácticamente nada de este tema, pero uno, por supuesto, asume que originalmente está inspirado en el ejemplo más básico de un alfabeto finito, este, que es lo que viene a la mente, ¿no? Pero digamos, en qué contexto se presenta, digamos, un alfabeto infinito? O sea, ejemplos concretos en donde se pueda visualizar. Sí, bueno, hay unos ejemplos clásicos, ¿no? Eh, que aparecen en lo que mucha gente conoce con el nombre de formalismo termodinámico. Por cierto, no puedo abrir la El conjunto cámara. de los espacios shift. Ah, Ya, es que fui yo que los apagué Ah, para ok, ayudar un poco claro, a Nestalí. No, ahora sí, ahora la deberías poder encender. ok. Listo. está bien. Aunque te decía que hay ejemplos eh, clásicos, ¿no? Y son los espacios shift que aparecen en el formalismo termodinámico y que de hecho provienen de grafos dirigidos con un conjunto numerable de vértices. Ah, ok, Como le decía, muchos de los espacios shift clásicos provienen de grafos, no necesariamente con un conjunto infinito numerable de vértices, sino con un conjunto finito de vértices ok, clásicos que se llaman grafos lados, grafos vértices. Y eso da origen a una cierta categoría de espacios shift. Pero sí aparece. Pero además, en un contexto un poco de la geometría algebraica, de la cual yo no conozco nada, Gromov usó también, eh, en ese caso, el grupo es Z, el grupo aditivo, pero el alfabeto, un conjunto innumerable, infinito de símbolos. ¿de qué? De símbolos. De O sea, símbolos, ok, sí, puedes pensar en los naturales. ok, Gromov hizo eso para explicar algunas cosas de geometría algebraica, incluso de algunos invariantes en, 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 en sistemas. Bueno, pero sí, tienen cierto impacto. O sea, no sé lo que nosotros estamos haciendo, si tendrá alguna, alguna presentación particular en algún área en específico, realmente lo desconocemos. Sería claro, muy interesante, pero la cosa a considerar primero, cuando se cambia de finito a infinito el alfabeto, ya propiedades topológicas importantes como la compacidad se pierde. ok, Y cuando cambia el conjunto, el universo, es decir, el conjunto de celdas, de algo numerable a algo no numerable, entonces otras propiedades topológicas, por ejemplo, la metrización, también se pierde. Entonces, mucha gente lo que hace es cambiar incluso la definición de espacio sí, que cuando uno la ubica en el contexto clásico ni siquiera coinciden, es decir, no son extensiones, son unas ciertas generalizaciones, puede cambiarte la topología, etcétera. Entonces realmente no son efectivamente extensiones. Incluso teoremas clásicos de caracterización de los morfismos que se pueden definir en estos espacios. Si uno modifica mucho la topología, esos morfismos pierden la categoría de morfismo. Es decir, imágenes de cosas que son shift no son shift. ok. Una condición para ser morfismo. Mm, interesante.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta, va un poco en la línea de lo que Víctor estaba preguntando, porque cuando uno está acostumbrado con el shift clásico, ¿no? En ese un número finito de símbolos, que puede ser las sucesiones bilaterales o lateral. Generalmente uno los usa para conjugar las dinámicas con algunos sistemas dinámicos, ¿no? Y ahí Exactamente. consigues todas esas propiedades de puntos periódicos, transitividad, etcétera. Entonces, ahora con en este otro contexto, ¿cómo quedaría esa parte? ¿Se sabe algo? Porque ya, por ejemplo, transitividad necesitas una métrica, una forma de definir lo que sería denso. Claro, claro, sí, las cuestiones topológicas comienzan a complicarse, ¿no? Ya tendría que pasar entonces a estructuras uniformes, usar la estructura uniforme que da la propia colección de cilindros para sustituir la idea la idea métrica, ¿no? De proximidad. Entonces, cambiar la estructura métrica por una estructura uniforme. Eso por un lado. Por el otro, las ideas de conjugación, eh, que también es algo de lo que estamos trabajando, es justamente mirar los morfismos entre este tipo de espacios. Que los morfismos vendrían a ser este, código bloque deslizante, que sería el nombre que se le asocia a los vetos en el sentido clásico, y que si uno los mira directamente en lugar de pensar en un espacio shifter particular de A a la Z, en el propio A a la Z, los códigos bloques deslizantes vendría a ser lo que ya es comúnmente conocido como un autómata celular. Es decir, son transformaciones que cuando uno que asigna una configuración, asignan otra, y que esa asignación depende apenas de un número finito de entradas, a pesar de que la configuración tiene un conjunto infinito de entradas. Entonces, ese concepto de código bloque deslizante eh, también se extiende y comienzan a aparecer cosas eh, un poco más abstractas, ¿no? En el concepto clásico, los bloques, en A a la Z, por ejemplo, los bloques, uno lo puede mirar como en EUCLA, una atrás de la otra. En cambio, cuando un grupo G arbitrario, o un patrón, bueno, un símbolo que está ubicado en una entrada G1, otro símbolo en una entrada G2, que no sabemos a qué será porque no es métrica, etcétera, etcétera. Entonces las cuestiones se complican un poco. Por eso hablamos de patrón en lugar de bloque. En el caso clásico, uno habla de bloque porque justamente lo entiende eso. Un bloque es un elemento de un producto cartesiano a la n. Una n triple. Acá no. No es exactamente. Pero sí, las ideas son las mismas. Las ideas son las mismas, solo que ubicadas en un contexto un poquito más atrás. Excelente. Aquí en el chat hay una pregunta, dice, buenas tardes, una inquietud. ¿Los espacios shift de alfabeto infinito podrían facilitar el estudio dinámico de endomorfismos tipo autómatas celulares para dimensiones NRN con n mayor que 2? Sí, sí se puede. Se puede, sí, sí. De hecho, muchas de esas cosas que no hay muchas cosas hechas en ese mundo. Una buena referencia es justamente el libro este
Ceferini y Kuznets, donde desarrolla esa teoría de autómatas celulares, donde en lugar de Z es un grupo cualquiera. Solo que él realmente los autómatas los mira en A a la G, no en subshift en particular, aunque a lo largo del libro, en las secciones dedicadas a los ejercicios propuestos y problemas, él va proponiendo una teoría de autómatas celulares de G-shift, como nosotros lo llamamos. Nosotros miramos grupos, subgrupos particulares del grupo A, del grupo G, que son estos H. Y esa definición yo la llamo definición clásica de espacio sí, está aquí en el libro de Ceferini. De manera que sí se puede, poca cosa está hecha, pero sí se puede hacer. Y yo quisiera decir un poquito más. Por ejemplo, los autómatas celulares usan una sola regla local, es decir, uno tiene una transformación de A a la Z en A a la Z, por decir algo, y esa transformación, cuando yo voy a mirar el valor el símbolo que corresponde en la entrada G, uno mira un conjunto finito de vecinos. Ese conjunto finito de vecinos es uniforme, cualquiera sea el G, pero finito y uniforme. Ahí en la literatura uno puede conseguir unos autómatas que se llaman autómatas no uniformes, porque el número de reglas locales no es exactamente una. El número de reglas locales incluso varía en cada entrada. Cada entrada puede tener su propia regla local. Y el número de variables que se están considerando o varía el número, ¿no? Siempre finito. En esta teoría de extensiones de H sub shift y los morfismos que están relacionados con ellos, ocurre algo muy similar. Solo lo que quería señalar es lo siguiente. Cuando uno mira Z y los subgrupos de Z, aditivos me refiero, que son de la forma MZ, si uno mira autómatas, no uniformes, es decir, autómatas que usan una cantidad mayor a 1, infinita, de reglas locales, para que continúe valiendo un teorema clásico de caracterización de estos autómatas celulares, en el sentido de un teorema que lleva el nombre de Curtis-Hertung-Linden. Para que ese teorema ocurra, en el sentido clásico, resulta que las imágenes por el autómata del Full-Shift, si uno la examina en el fondo, es uno de estos espacios de los que yo quiero hablar. Sería un H sub shift de A a la Z. Entonces, realmente no he traído de los cabellos esta definición de H sub shift, porque realmente si uno va al fondo de aquella idea de Hedlund, de los autómatas celulares, solo mezclándola ahora con los autómatas celulares en un informe, pues esos objetos van a aparecer ahí. Como les digo, bueno, todo esto está en crecimiento. Está una cosa muy empañada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, si no tenemos más preguntas, bueno, vamos a agradecer a Natalie por la excelente charla, por habernos acompañado hoy. Y No se oye los Gracias. aplausos.
Aparte, el fondo, el sonido. Estoy echando Aplausos vaina. mudos. Sí. Yo creo que podemos parar la Bueno, grabación, ya queda más informal. Sí. Ah,